Cumpliré mi venganza. Pues soy la reina de espadas. En un futuro lejano donde la tecnología había avanzado a niveles agigantados tanto en genética como en armamentística y en una constante evolución, la población del planeta llegó a niveles de sobrepoblación alarmantes, por lo que la denominada Liga de Poderes Unidos decidió desatar una especie de purga para deshacerse de todo lo que ellos no considerarán puros, y donde en un proyecto para expandir los dominios de los Terrans más allá del sistema solar usarían a varios prisioneros como conejillos de indias, donde los podrían en 4 supercargueros con destino a un sistema solar vecino, pero que debido a una falla de la inteligencia artificial estas se terminaron yendo de largo y terminaron en la otra punta de la galaxia, en el denominado sector Coprulo, donde cierto grupo de estos prisioneros tenían ciertos rasgos mutaénicos que podrían llevarlos a obtener capacidades psiónicas, el siguiente paso en la evolución. Esto nos lleva al futuro donde una niña de nombre Sarah Lois Kerrigan, alguien aparentemente normal, le terminó pasando una desgracia. En un súbito despertar de su poder psiónico, esta accidentalmente terminó por matar a su madre y dejar a su padre con severos daños mentales, y donde este sería solo el inicio de una pesadilla aún mayor, donde sería secuestrada por el gobierno de la Confederación Terran y donde sería adoctrinado desde muy joven, mediante movidas sumamente sádicas, crueles y traumáticas, con un simple objetivo: obtener otra máquina de matar para el proyecto de Fantasma, un monstruo más en sus filas. Eso sería así hasta que Kerrigan fue rescatada por los hijos de Coral liderados por Arcturus Mengs. Arcturus originalmente quería matarla al haber estado involucrada en la muerte de su familia, pero en vista de que su memoria había sido borrada, él no encontró ya motivo para eso, donde en su lugar vio en ella una aliada. Tras mucho tiempo, Kerrigan recibió una mano amiga, una mano que buscaba derrocar al gobierno que le arruinó su vida y donde podría usar sus capacidades para un futuro mejor, una esperanza mayor. Todo esto al lado de la persona que la rescató y la puso bajo su manto y guía. Todo escaló más allá después de conocer al Terran Jim Raynor, donde Kerrigan pudo encontrar una persona de confianza que comprendía un dolor similar al que ella pasó, donde su relación empezó a escalar más hasta que se encendió una pequeña chispa. Por desgracia, todo se empezaría a desmoronar cuando Kerrigan empezó a ver los verdaderos colores de Arcturus en los momentos finales de la revolución, tras no solo lanzar al enjambre Zerg contra el planeta de Tarsonis, sino también mandarla al frente contra la armada Protoss, que querían erradicar la plaga de ese planeta con tal de que la Confederación muriera. Kerrigan decidió obedecer y llevar a cabo dicha orden. Como le agradeció, la abandonó en ese planeta, y luego de que ella le solicitó la evacuación, ella ya había cumplido con su utilidad y no le era útil para nada más, donde ella, impotente, había aceptado su muerte a manos del enjambre. Para su desgracia, los Zergs tenían otros planes para ella. Lamentablemente para Kerrigan, el destino solo la sacó del infierno para mandarla a otro mucho peor, uno que buscaría ver la galaxia misma arder. Créanme, si por mí fuera indagaría más tanto en la historia de este universo como en la historia del personaje de Kerrigan, que es una de mis favoritos tanto antagónica como protagónicamente, pero si lo hiciera no acabo ni mañana, así que mejor dejémonos de relleno y vayamos a lo que nos interesa, el poder que maneja este personaje y su obra, el cual realmente está bastante subestimado. Kerrigan ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia, por ende empezaremos por la que menos tiene para hablar en este sentido y su etapa más débil, la Kerrigan fantasma. Desde que era una niña pudo fundir con su mente el sistema de disparo de un arma. Puede asesinar personas más corpulentas que ella. De un golpe puede romperle la laringe a una persona. Desde que era niña, accidentalmente le explotó la cabeza a su madre con sus poderes. Proeza que repite siendo ya una adulta. Puede reventar puertas blindadas creando una explosión. Puede acabar con Marines Terran. Puede romperle el cuello a otro de una patada. Directamente fue capaz de despacharse ella sola a toda una base repleta de estos sin mucho problema. Los Marines Terran son más duros de lo que la gente cree, lo cual es normal ya que están equipados y fortalecidos con el traje de combate CMC, los cuales se encargan de potenciar a un humano físicamente.
La resistencia de estas armaduras no es de subestimar, ya que por ejemplo podían tanquearse el impacto directo de la onda expansiva de una bomba nuclear, el cual generó temblores en toda zona. O que también sean capaces de soportar la ola de calor que provocó el sistema de autodestrucción de la instalación Jacobs, la cual acabó con toda una montaña, ellos teniéndola literalmente encima y sin pasarles nada. Esta proeza es sumamente impresionante cuando vemos que la destrucción generada efectivamente abarcó a toda una montaña en su totalidad, acabando con ella. Tipos potenciados con estas armaduras no fueron rivales algunos para Kerrigan, ni siquiera limitándose solo a Marines, también pudo acabar con un Goliath ella sola. Caminantes de combate muchísimo más poderosos que los Marines Terran. Yendo al scaling importante ahora, Kerrigan es una fantasma, una Terran psiónica. El nivel de poder entre los Terran psiónicos se mide en el Index psiónico. Kerrigan teniendo el nivel 10, el más alto registrado, otra fantasma Terran que iguala este poder es la conocida Nova Terra. Nova tiene proezas impresionantes, pero me enfocaré solo en dos. La primera, siendo apenas una quinceañera sin ningún entrenamiento, fue capaz de generar un estallido psiónico tan potente que se le describió tan o hasta más potente que el de una explosión nuclear. Una potencia que ella fue capaz de comerse de lleno sin sufrir mayores daños. Su proeza más impresionante fue que al desatar su poder psiónico generó una potente explosión, una tan poderosa como para poder barrer con todas las colmenas Zergs que estaban en la zona por completo. Siendo que incluso para poder barrer con estas estructuras de colmena Zerg de a poco tenían que usar misiles nucleares, las cuales generaron una aparente explosión visible de órbita. Pero no fue cualquier clase de misil nuclear, los que usaron fue un clúster de una docena de misiles nucleares de la clase Apocalipsis. Los misiles clase Apocalipsis son las armas que se usan para poder acabar con planetas enteros. Si bien se necesita una mayor cantidad de estos, se sabe que eran tan potentes que la Confederación se le prohibió usarlos en planetas y solo limitarse a usar bombas mucho más pequeñas en comparación. Siendo que lo que los Terrans definen como algo de bajo rendimiento, como el que usa el cañón Yamato del crucero de clase Behemoth, es una potencia directamente tan potente como para diezmar varias ciudades de un golpe. Siendo que las ciudades Terran son tan masivas que una ciudad singular, la de un planeta random, ya se ve desde órbita. De hecho, se nos muestra que los Terran, aún esta limitante que tenían de solo usar armas nucleares poco potentes, ya estaban armas que generan explosiones visibles desde órbita, como se puede apreciar en los flashbacks del primer juego. Así que Nova fácilmente podría desplegar potencia de escala o más, considerando que su poder psiónico hizo la tarea con la que recurrían a varias de estas armas disparadas a la vez, esta siendo una potencia de la que Kerrigan escalaría al declararse como alguien más fuerte que Nova, aunque tampoco de forma abismal. Pero esto puede ir más allá incluso, considerando que los fantasmas son descritos como el arma más potente de los Terran. Para respaldar esto podemos sacar a relucir el scaling que tienen los fantasmas Terran con sus primos drogos, los espectros. Ahora, si bien se sabe que el proyecto Shadowblade buscaba que los espectros, llamado en la versión española como ánimas, fueran mucho más poderosos que los fantasmas en base al Terracine. Mejoraron a los fantasmas a base de Horium y Terracine. Es cierto, los llaman ánimas. La nueva generación de fantasmas. Realmente esto era porque buscaban mejorar directamente a los fantasmas más importantes, ya que este proceso hace que su nivel de index psiónico incremente en uno o más niveles, es decir, realmente dependería de qué tan grande haya sido su index original para que el incremento se note. Podemos tomar de referencia que Egon Stedman, quien era una persona común, al entrar en contacto con el Terracine, se volvió un Terran con habilidades psiónicas mucho más notorias básicas de un fantasma. O sea que pasó a tener un index psiónico de nivel 5 de mínimo, considerando que una persona promedio anda en un nivel 2. Esto es importante porque si bien hubieron ánimas del proyecto Shadowblade que se unieron a Raynor cuando él y Tosh reventaron New Folsom, gran parte de los espectros que tienen los asaltantes de Raynor en esencia son personas normales, voluntarios. Para construir más equipos de ánimas. ¿Seguro que podemos fiarnos de él? He oído que le va a lavar cerebros o algo así. Thor solo recluta voluntarios para convertirlos en ánimas. Es el trato. Los machaca para que no se les vaya la olla cuando tienen todos sus poderes. Así que sus capacidades psiónicas como aproximado estarían entre el nivel estándar del 5 a niveles superiores al 6, que es cuando ya se consideran fantasmas de élite. Los espectros podían canalizar su poder psiónico, que pueden generar un ataque tan potente que incluso pueden bajarse a un Thor. El Thor está catalogado como una de las armas más poderosas de los Terrans.
Para que se den una idea de esto, incluso simples piratas ya tienen acceso a explosivos lo suficientemente fuertes como para partir en dos el núcleo de una base minera como Chanook y destruirla. Chanook es un meteorito de unos 616 kilómetros de diámetro que orbita un gigante gaseoso, como se nos dice que ostenta con un núcleo nos quiere decir que es esférico o dicho de otra forma, es un planetoide. Para poder acabar con un planetoide de estas dimensiones se necesita un poder de más de 800 petatones, un nivel multicontinental gracias a las estimaciones hechas por el señor Prime Magnus. Siendo esta una potencia que los espectros y por ende, los fantasmas básicos escalarían y por obviedad la misma que Regan, porque incluso alguien como Tosh, quien fue uno de los fantasmas de élite convertidos a espectros, destacó a Kerrigan como alguien legendaria dentro de sus filas. ¿Qué es lo que sabes exactamente sobre Kerrigan? Tenía amigos en la Academia Fantasma. Esa mujer era una leyenda incluso antes de que desapareciera del programa. Pocos saben la verdad de cómo surgió la Reina de Espadas. Una afirmación que tiene más peso considerando que Tosh fue un compañero cercano de Nova en el pasado y ya ha experimentado su poder directamente. Para más complemento a esto, desde antes ya se nos dejó establecido que los fantasmas eran de las armas más poderosas de los Terrans, siendo el siguiente paso en la evolución militar Terran por delante del arsenal nuclear. Esto es de destacar puesto a que los Terrans tienen potencias nucleares tales que una sola base tiene suficiente arsenal nuclear para vaporizar lugares como Karkulf. La cual se trata de una luna. Aunque bueno, también se le describió como un planeta en varios momentos del relato, donde técnicamente ambas cosas serían correctas. Y es que varios de los planetas importantes del verso son en realidad más pequeños que la Tierra, teniendo dimensiones que rivalizan o superan a cuerpos celestes más pequeños como Marte, como lo sería el caso de Tarsonis. Así que cumple los requisitos de las categorías que yo manejo de ser un planeta pequeño o una luna grande. Y es fácilmente escalable esto a los fantasma y es que incluso hasta son superiores a estas mismas, porque se nos confirma explícitamente que la única razón por la que durante StarCraft 1 los Terrans no fueron aplastados por los Protoss y los Zergs era justamente por los fantasmas, poniéndolos como lo único que los mantenía al ritmo de ellos. Lo que implica que son incluso más poderosos que los misiles de clase Apocalipsis usados en su máximo, los cuales aparte de haber acabado con la superficie de Coral también se nos dice sacaron el planeta de órbita. Coral ya siendo un planeta equiparable a la Tierra, por ende se necesitaría una fuerza comparable a dicho astro como para sacarle de órbita a una distancia no especificada. Todo esto aplicable a los fantasmas y todos ellos por debajo de Kerrigan al ser descrita ya no solo como la fantasma más poderosa, sino también el arma más poderosa que tuvo la Confederación. Concluyendo así con un nivel planetario bastante respetable. Esta parte fue bastante corta y con más escalín del que podrían haber esperado lo sé, pero como dije la etapa humana de Kerrigan realmente no tiene una gran variedad de proezas para hablar, pero no se preocupen, que sus siguientes etapas sí que tienen más cosas para hablar que le hacen justicia a su personaje. Por tu voluntad, Padre, vivo para servir. Que todos los que se opongan a la supermente sientan la ira del enjambre. La etapa más popular y reconocible del personaje de Kerrigan es la Reina de Espadas, la cual abarcaría desde su primera aparición en el juego base de StarCraft 1 hasta Win of Liberty de StarCraft 2, una forma mucho más poderosa que su forma humana de fantasma, su forma purgada de la infestación Zerg vista en los primeros tramos de Heart of Swarm, que si bien, algunos diálogos hacen alusión a que se volvió más débil. Tú no eres la Reina de Espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Nada más alejado de la realidad, esto es algo más que superficial, pese a haber perdido el aspecto de Reina de Espadas ella aún conservó su poder, esto aclarado de una forma bastante explícita, en el fondo seguía siendo esa semidiosa con ese poder dentro suyo, lo que pasaba es que simplemente ya no dominaba tan bien su poder como antes, y por último abarca a la denominada Reina de Espadas primigenia de la cual indagaremos un poco más adelante, en general es alguien con proezas más variadas que su etapa anterior. Puede reventarle la cabeza a 8 Marines Terrans de un movimiento. En base a pura fuerza puede abrir las puertas de metal del Palacio de Mengsk. Mientras acaba con varios guardias pulveriza una puerta reforzada de la prisión de Reynor. Después de darle la muerte más merecida a Arcturus, crea una explosión que revienta la punta del edificio donde estaban, saliendo ella ilesa. De un grito puede hacer que todo su poder abarque una nave dropship como efecto colateral, a las cuales se les estima un tamaño de más de 30 metros.
Este tipo de naves son algo que Kerrigan puede obliterar sin mucho problema. Aun cuando los motores de estas naves son tan potentes como para generar un huracán. Matar Marines al por mayor con todo y armadura ahora se le da mejor, proeza que es más impresionante viendo que las armaduras CMC son capaces de sobrevivir a la destrucción de estas naves de Dropship. Con un golpe psiónico que abarcó toda una habitación pudo reventar también una puerta reforzada de un Moja que Reynot era incapaz de rasguñar. Y eso que su traje es un CMC 400, un modelo superior al CMC 300 estándar que usan los Marines. Puede manejar las naves caza de batalla espacial como el Wraith y el Vikingo fácilmente. El Wraith casualmente puede reventar un satélite de un disparo. Mientras que el Vikingo por su parte es capaz de salir intacto de explosiones, destruye montañas. Y cabe destacar que la potencia de las naves de combate en este verso son tan potente que un simple disparo puede vaporizar a múltiples Marines con armadura CMC y todo. Volviendo al Vikingo, incluso cuando ataca a quemarropa es incapaz de rasguñar a Kerrigan mientras que ésta lo atraviesa de lado a lado. Incluso fue capaz de derrotar ella sola al Arcángel, un Vikingo en esteroides mucho más grave. Y eso que el arsenal básico de los vikingos son cosas como los misiles Ripweight, que en esencia son misiles de antimateria. Para que se hagan a la idea, tan solo 1 kilo de antimateria ya equivale a 43 megatones de poder. Y ya vieron que los vikingos son capaces de aguantar sus propias potencias en batalla y ni así eso le representa reto alguno a Kerrigan. Puede one-shotear Firebats sin mucho problema, aun cuando estos tipos cargan con suficiente plasma sobrecalentado para abarcar una cuadra entera. Pero lo importante no es esto, sino el hecho de que estos usan el traje de combate pesado modelo del CMC 660. Puede one-shotear a un Marauder, quienes también tienen este modelo de armadura. Hago especial énfasis en este modelo de CMC porque su resistencia es abismalmente superior al de los CMC 300 y 400, siendo que fue una armadura random de este modelo la que fue capaz de comerse la detonación de una de las bombas que iba a destruir la antes mencionada base Carluz, saliendo sin mayores daños. Eran en total 30 explosivos los que harían esta proeza, por lo que cada una tendría una potencia de 27 petatones, un nivel continental. En un estado donde recién recuperaba sus poderes mató a un Ghost de un ataque, que ya vieron que escalan de potencias mostradas en la parte anterior de la Kerrigan humana. Pero ahora vayamos a otras cosas. En su mero nacimiento fue descrita como una adquisición poderosa de la supermente, que tanto. Pues él mismo la confirma que cuando naciera se volvería directamente su mejor agente, siendo ella descrita como su creación perfecta, y lo interesante aquí es que esto era en una etapa en la que ella ni siquiera había desarrollado todo su potencial, y ya para el final de Brood War ella directamente terminó tomando el control de absolutamente todos los Zergs del sector Coprulo, lo cual haría que Kerrigan escale de todos ellos. El enjambre Zerg tiene un gran número de criaturas impresionantes entre sus filas, destacando lo más importante que tienen que ofrecer. Empezamos con el Zergling, el cual ya es nombrado como el escalón más bajo del ejército Zerg. Aún con esas su fuerza no es de subestimar, ya que hablamos de perros de guerras capaces de hacer añicos a los Marines Terrans, destrozando sus armaduras con la misma facilidad con la que una persona normal abre una lata de refresco, o que directamente puedan atravesar blindajes más potentes como el de un vikingo. Tenemos a la cucaracha, unidades blindadas hechas para tanquearle a los tanques Terrans. El número de Zergling disminuye ante una gran potencia de fuego. El enjambre reacciona enviando cucarachas blindadas para reforzar el frente. Estos son tanques de asedio del modelo Crucio, los cuales fueron diseñados para ser superiores a los tanques de asedio Arclight, los cuales son los tanques de asedio del primer juego, el cual puede vaporizar múltiples peñascos de un disparo, o que uno estando hecho mierda es capaz de generar temblores tan fuertes que abarcan toda una zona de una ciudad y tiran para abajo edificios. Estos tanques también tienen la potencia suficiente como para poder tirar para abajo los escudos protos. Swan, me prometiste tanques de asedio, ¿dónde están? Tranquilo, jefe, ya van. Estos pequeños derribarán esos cañones desde una distancia segura. Aun cuando estos son capaces de sostener múltiples disparos de los disruptores de fase de los dragones, los cuales a grandes rasgos son cañonazos enteros de antimateria. Tenemos a los Scourges, hablamos de las bombas suicidas de los Zergs en el primer juego. Para que se den una idea, uno solo ya puede bajarse un crucero de batalla de clase Behemoth. La clase Behemoth es descrita como la nave más poderosa que tenían los Terran en ese entonces, lo cual lo pone por encima de los Supercarriers, siendo que cuando uno de estos se estrelló en el planeta de Umoja, le creó un cráter que se extendía a lo largo de toda la superficie del planeta. También se ha visto como también puede bajarse a los cruceros de batalla clase Gorgona del dominio Terran de
de StarCraft 2. La nave más poderosa de los Terran durante StarCraft 2 y el ápex de su poder militar, siendo superior incluso a la clase Minotauro que ya es de por sí una clase superior a los clase Behemoth, nada impresionante para Kerrigan ya que de plano en sus inicios ya fue capaz de sobrevivir a la explosión generada por varios de estos Zergs suicidas, y donde también se nos dio a entender que ella podría acabar con un crucero de batalla por sí sola como lo sería el Norak 3. Seguimos con el Hydralisco, posiblemente el Zerg más icónico de la franquicia, siendo que hasta la misma obra lo reconoce como la insignia de poder del enjambre, y como no lo sería, siendo capaz de enfrentarse de igual a igual contra la maquinaria Protoss y resistir sus ataques, incluso si vienen de inmortales, armados con cañones de antimateria y una tecnología más potente que la de los Dragons, siendo reservados para la élite dentro de los Protoss. Pero lo más impresionante sin embargo, es como se nos lo muestran capaces de hacer mierda el blindaje del Paristil, incluso siendo capaz de destruir construcciones enteras hechas de este material como efecto colateral de una pelea. El Paristil es un metal tan resistente que ni siquiera un Thor disparando con toda su potencia es capaz de rasguñarla, que si bien es posible que se tratara de un prototipo, ahí mismo aclaran que su potencia de fuego era tal como para destruir el hangar que tenía detrás, aun cuando hablamos de uno que se extendía hasta el núcleo del planeta. Pero lo más impresionante es que, como nos lo introduce esta misma historia, el Paristel es directamente capaz de soportar la purificación Protoss de Chau-Sara, que el nombre no los engañe, purificación en los Protoss es sinónimo a acabar con un planeta, una destrucción imposible de tomarse a la ligera. Esto debido a que esta destrucción no solo abarca la superficie, abarca directamente a la totalidad del planeta, una destrucción que llega hasta su mismo núcleo, una destrucción que, según palabras de Duke, deja en ridículo incluso al arsenal nuclear de clase Apocalipsis. Dicho de otra forma, el Hydralisco tiene la capacidad de destruir metales tan resistentes como para soportar potencia que acaban con toda una estructura planetaria y que dejan en ridículo a armas con ese nivel. Cosa que a grandes rasgos, no representa nada para Kerrigan, siendo que se nos dice que no importaba si un cerebrado como Zaz mandaba a todos los Zergs posible para detenerla, ella los acabaría a todos sin problema para matarlo luego, aun cuando los cerebrados pueden tener el control de un número incontable de Zergs en su prole, números que desde sus inicios ya estaban en los miles de millones, lo que incluiría al Ultralisco, el Zerg terrestre más poderoso y por ende, por encima del Hydralisco, es decir, ni aunque le lanzaran un ejército entero de bestias de este calibre serían capaces de hacer algo frente a Kerrigan. Se nos confirma que si Kerrigan quisiera podría matar fácilmente a todos los Zergs de un Leviatán. Me aceptarán como su reina, o los mataré uno a uno hasta que lo hagan. Para que se den una idea, aún tratándose tan solo de Zerglings, son más que suficiente para poder arrasar con toda la superficie de un planeta ellos solo. Y es que los Zergs directamente son capaces de arrasar con planetas en tiempo récord, algo que se dice desde los inicios. Siempre habrá más. Pueden invadir e infestar un planeta en un abrir y cerrar de ojos. Algo dicho varias veces, siendo capaces de arrasar con cualquier planeta de la galaxia. Los Zergs son como langostas, que cruzan la galaxia yendo de un planeta a otro, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. De hecho se menciona que los Zergs directamente acabaron con múltiples mundos en órbita durante la Great War y la Brood War de StarCraft 1. Y esto es más impresionante considerando que se afirma que los Zergs se volvieron más poderosos bajo el mando de Kerrigan, hasta el punto que una prole pequeña ya podía comerse un planeta entero en casi nada. Su prole no es muy grande, pero tiene leviatanes poderosos. Kilisa, escúchame. El planeta Mistav 4 es un centro de producción militar del dominio. Lleva allí a tu prole y destrúyelo. Hazlo, y te ganarás tu regreso al enjambre. Se hará como digas, mi reina. Esto nos lleva a las reinas de StarCraft 2, las cuales son quienes se encargan de controlar a los diferentes enjambres de los Zergs, siendo sus superiores y más fuertes que ellos, y aún así, la explicación dada para el cambio tan drástico que tuvo la Queen de SC2 respecto a la del primer juego era que directamente su creación se llevó a cabo con genes extraídos de la propia reina de espadas, así que incluso las reinas de colmena que escalan de las potencias Zergs antes expuestas son menos que simples derivados del ADN de Kerrigan. Todos están por debajo de Kerrigan, como se dijo, todo ese ejército de seres capaces de destruir planetas enteros con un simple toque eran dominados y representados por la misma Kerrigan, equivaliendo a una simple palabra suya. Fácilmente puede matarse a los Protoss.
Los protos son la raza psiónica por excelencia, siendo que se nos afirma que el poder psiónico de los Terrans más poderoso no puede ni competir con el de un protos promedio, así que escalan incluso de la Kerrigan fantasma. Puede matar fácilmente protos de los Taldarims junto con Stukov. Aun cuando son seres cuyas cuchillas sí canalizan el poder suficiente como para partir un planeta por la mitad. Demostró ser superior al prelado tétrico Zeratul. Impresionante sabiendo Zeratul junto con Artanis salieron intactos de la explosión de energía de un templo Xel'Naga, el cual tenía un poder canalizado de energía Xel'Naga que abarcaría todo el planeta para erradicar a todos los Zergs que invadían el mundo. Si este poder golpea el núcleo del planeta directamente haría pedazos a todos Shakuras. Pero volviendo al Zealot de Ayur, son seres que dominan los niveles básicos del Kala, poder que pueden canalizar en combate y siendo catalogados como grandes guerreros. Para que se den una idea, un grupo de estudiantes protos jóvenes que ni siquiera tenían disciplina sobre Kala pudieron invocar tormentas psiónicas a lo largo de todo Ayur. Una proeza que fue totalmente accidental, pero que estuvo a nada de destruir a todo el planeta. Si no pasó fue porque el cónclave lo evitó, pero el mero hecho de que unos simples randoms de la especie logrará esto dice mucho. Prosiguiendo con las proezas, una Zealot random por ejemplo, es capaz de canalizar una tormenta psiónica mucho más pequeña pero con la capacidad de destruir un portanaves. El portanaves es la nave capital más básica de los protos, que si bien nunca se nos indaga qué tan resistente es, se nos deja muy en claro que los protos son quienes tienen la tecnología más potente de la galaxia confirmada directamente por los mismos Terrans. Esto solo confirma que escalan muy por encima de la resistencia del Paristel, el cual como mostre, es capaz de resistir una destrucción que abarca toda la estructura de un planeta desde la superficie a su núcleo, pero lo impresionante aquí es que la purificación Protoss es capaz de acabar incluso con mundos como Antigua Prime. Un gigante gaseoso, algo que solo costó 3 disparos destruir, y los Zealots ya son capaces de humillar a seres como el antes mencionado Hydralisco, que ya se expuso que puede romper el Paristel como si no fuera nada. Kerrigan mató a Phoenix durante la Brood War en una batalla directa, algo que fue confirmado varias veces en el segundo juego. Phoenix era un Zealot que es destacado por su poder, cosa que se respalda con el hecho de que él pudo mantenerse firme contra una invasión masiva de varios Zergs contra su ciudad antes de caer, que ya se harán la idea de lo que implica. Así que hablamos de seres que pueden tener y superar el equivalente a la destrucción completa de planetas gigantes como Júpiter o Saturno, y ni así son un reto para Kerrigan. Y aquí hay algo que quiero destacar, se ha visto que si los protos quieren, directamente hacen reventar el planeta a lo Estrella de la Muerte, confirmándose que sus portanaves tienen la capacidad de vaporizar planetas enteros. Después tenemos a naves como la Void Ray, un arma que desplazó en uso al portanaves hasta el punto de que era una chatarra en comparación. Después tenemos a las naves nodrizas, las cuales son capaces de crear agujeros negros de la nada y siendo descritos como tal de manera literal, siendo que para que se cree un agujero negro se necesita del colapso de una estrella masiva. Estas 3 naves están concentradas en la Armada Dorada de Artanis, la flota Protoss más poderosa de la historia. Destacó esto porque no se atrevieron a atacar directamente al enjambre con esta armada hasta que te dicen directamente que solo lo hicieron porque la amenaza que representaba Kerrigan ya no estaba en el sector. Es decir, la mera presencia de Kerrigan hizo que los protos jamás se atrevieran a atacar a los Zergs con una armada de este calibre con el poder de barrer con múltiples planetas y estrellas. Puro matar a 2 templarios tétricos. Los templarios tétricos canalizan un poder tan grande que les permite rivalizar con el de los cerebrados y matarlos definitivamente. Los cerebrados fueron los siervos de la supermente quienes fueron los que crearon sus respectivas proles Zergs, estando por encima de ellas y controlándolas. Entre estos se encuentran los colosos leviatanes. Esto es impresionante considerando que estos seres eran capaces de manipular el espacio para crear los agujeros warp que usan los Zergs para moverse por la galaxia, los cuales son tan masivos que incluso abarcan y distorsionan el espacio entre las estrellas, y como se fue mostrado con anterioridad, esto no representa nada para Kerrigan. De hecho, se nos confirma que ella ya había superado a todos los cerebrados y volviendo a los Zergs más poderosos que antes, por lo que incluso si hablamos de potencias que directamente abarcan decenas de años luz, siguen quedándose corto a comparación del poder de la Reina de Espadas. Ahora verán, hay un motivo por el que la supermente buscaba un Terran infestado con alto poder psiónico, y era tener un Zerg capaz de poder nivelar la escala de poder que había con los protos, y es que la raza protos era tan poderosa en términos de poder psiónico con individuos tan poderosos capaces de, textualmente dicho, manipular y controlar la fábrica misma de la realidad, afirmación que no cayó en saco roto, ya que por ejemplo, Kerrigan mató fácilmente a Aldaris, un judicato
rescató protos, siendo que estos son los encargados de usar su poder psiónico para potenciar al árbitro, lo cual le permite directamente jugar con la estructura misma del universo. El poder acabar con templarios tétricos adquiere otro significado cuando consideramos que los guerreros Nerafim podían encarar a seres potenciados por la voz en la oscuridad, incluso son capaces de encarar a otros templarios tétricos estando bajo la influencia de esta entidad. Como una demostración random del poder de esta entidad, apenas fue liberado desató un poder oscuro que se extendió por todo un sistema solar, incluso se ve que afectó las estrellas en el cielo. El que más destacó aquí fue el protagonista de la historia, Xital, quien fue capaz de anteponerse al poder oscuro de esta entidad y meterle un golpe tan certero que tuvo que mostrar su verdadera forma sin huésped, donde aun cuando estaba en este estado seguía siendo capaz de dañarla, donde esté usando su propio poder fue capaz de reactivar el cristal Shell Naga que tuvo cautiva a esta entidad Angles y desatar su energía psiónica mientras dañaba y contenía a esta última, donde también resistiría el poder oscuro de la entidad en el proceso donde desató un poder que afectó a toda la estructura del espacio-tiempo. Si bien al final de entidad sí pudo sobrevivir a este cataclismo, el poder de Xital lo dejó fuera de combate por un largo tiempo y como se mostró, él no estaba tan alejado de las capacidades de esta entidad. Por ende, incluso si hablamos de seres que ya escalan a potencias universales, sigue sin ser algo para que Riga siguiendo, pudo derrotar a Tasadar en batalla sin mucho problema, aun cuando lidiamos con un alto templario, el guerrero más respetado y experimentado entre los protos, algo siendo remarcado porque sus estadísticas nos lo reflejan como alguien mucho más potente que un alto templario, y eso que lidiamos con seres que directamente son capaces de controlar las energías del Kala. ¿Qué es Kala? De forma resumida, es un plano psiónico que conectar todos los pensamientos y emociones de la raza Protoss, pero realmente Kala es algo mucho más complejo. La capacidad de comprenderlo y abarcarlo es una tarea básicamente imposible para los preservadores. Esto es impresionante considerando que un solo preservador es capaz de comprender y abarcar dentro de ellas a todo el concepto del tiempo en su totalidad, el masivo océano que es una estructura no lineal y divergente que se separa en todos los momentos, pensamientos, emociones, ideas, palabras, etc., formando sus propios caminos separados, otros destinos. De manera simple, en StarCraft las posibilidades son su propia versión diferente del futuro, existiendo líneas de tiempo alternas que se crean por acciones que pasaron de forma diferente, que se podría decir que derivan en lo que vemos en el cooperativo. Aquí desde postproducción vengo a agregar un dato que me pasó durante la realización del video. ¿Pero no se suponía que el cooperativo no era considerado canon? Y bueno, sí, pero por un motivo en específico. Antes la idea era que el cooperativo ocurría en paralelo a Legacy of the Void, no que fueran universos diferentes, por eso no era considerado canon, porque se suponía que todo eso pasaba al mismo tiempo en el mismo universo. Y como podrán comprobar, esto fue dicho antes de que saliera la información del perfil cooperativo de Zeratul, 3 años de diferencia. Así que aquí estaríamos ante un denominado retcon, que en StarCraft no es raro. El ejemplo más simple que se me viene a la cabeza ahora mismo es que el Tor fue presentado inicialmente como una creación del dominio Terran, para que después en Wings of Liberty te vendieran la premisa de que el Tor no fue creado hasta mucho después por la mano de Rory Swam, el mecánico en jefe de Jim Raynor. Con esto dicho, prosigamos. Y aún así, Kala es una estructura que los preservadores son incapaces de comprender. Kala no solo une sus pensamientos y emociones, sino también sus espíritus. Cuando un Protoss muere, su espíritu vuelve a Kala y se hace uno con él. Cuando un Protoss muere, su espíritu directamente es descrito que va a un plano superior de existencia, Kala siendo un plano infinito que no puede ser cuantificado o medido. Dicho de otra forma, los alto templarios son capaces de manipular un plano de existencia infinitamente más complejo y grande que opera por encima de la estructura conceptual del tiempo y de sus líneas de tiempo divergentes ramificada, siendo en esencia seres de un nivel multiversal plus. También escalando más considerando que se nos los plantea constantemente como los guerreros protos más poderosos en su manejo, los que los pondría por encima de Roana, quien también es capaz de controlar el Kara en toda su infinidad, y para un alto templario, pelear contra Kerrigan es básicamente aceptar que te vas a morir. Ahora ya se harán una idea de lo que implicaba lidiar sin problema con uno de los altos templarios más poderosos como lo sería Tasadar, siendo que hasta se menciona que incluso recibiendo ayuda de Zeratul tenía pocas posibilidades de ganarle a Kerrigan, y aquí cabe destacar que aquí Tasadar ya había obtenido los poderes de templario tétrico, y cabe destacar que se nos afirma que el poder del vacío que usan los templarios tétricos es descrito como uno equiparable al del Kala pero careciendo de sus limitaciones. Tasadar al dominar ambos
poderes alcanzó un estado de perfección que superó el poder de Kala, algo que también respalda esta mención es que, unos protos randoms inexpertos en estos campos pudieron replicar una unión de poder similar a la que hizo Adunen lo terminó matando, y aún así esta fue lo suficientemente poderosa como para contener a Urrezag y dejando sumamente herido a este. El Arconte es algo que de forma básica nace con la unión de templarios tétricos o altos templarios, una entidad de un poder incalculable en comparación. Urrezag es un caso especial, ya que él no está formado por solo 2 templarios tétricos, sino por 7, siendo una entidad que según por palabras de Zamara, era más poderoso que todo lo que ella había conocido, y eso que Zamara ya manejaba conocimientos como la existencia de Sabasan Barracas, quien fue el creador del Kala, sin duda un ser muy poderoso que fue contenido por este poder. Y aún con estas y recibiendo un chingo de ayuda, fue incapaz de derrotar a Kerrigan, hasta ella los hubiera matado a todos, de ni haber sido por la llegada repentina de Artanis y Aldaris. De hecho, ahora que menciono a los Arcontes, es de destacar que los ultraliscos de StarCraft 2 ya son capaces de igualar a estas entidades en batalla. Kerrigan es quien creó a las Broodmothers, las cuales son evoluciones superiores a las reinas, que controlan enjambres Zergs mucho más grandes, entre los cuales se encuentran claramente los ultraliscos capaces de combatir Arcontes, las cuales son inferiores a Kerrigan por obvias razones. El mero hecho de que ella pueda controlar a Abatur ya es prueba de eso, porque él mismo confirma que Zagara, quien era una Broodmother más fuerte que el resto, no tenía el poder de controlarle a diferencia de Kerrigan. De hecho, el mismo Abatur ya fue capaz de encarar a Zagara en una batalla donde él se mantenía firme en el conflicto, y cabe destacar que esta se trataba de una Zagara quien ya había evolucionado para ser la nueva reina del enjambre como sucesora de Kerrigan, y aún así, se nos deja en claro que si Kerrigan quisiera, podría matarlo solo con literalmente verlo feo, así que creo que eso expone la diferencia de poder que hay entre Zagara y Kerrigan. Pero ahora subiendo aún más el nivel, después de los acontecimientos del episodio 3 de los protos en StarCraft 1, se nos da a entender que Kerrigan se volvió más poderosa, que tanto. Se volvió tan poderosa que incluso terminó superando a su creador, la Supermente. La Supermente era la entidad que encarnaba la mente colmena de los Zergs, y el creador de los Celebrados, era su líder durante StarCraft 1 antes de su muerte a manos de Tasadar. Esta es una entidad tan poderosa que fue capaz de consumir y asimilar a toda una flota de Xel'Nagas dentro de él, adquiriendo sus conocimientos y elevándose a niveles más altos. Los Xel'Naga tienen un poder sumamente masivo, ya que el mero nacimiento de uno o algo tan normal para uno de esta raza como respirar o comer ya es capaz de darle forma a todo lo que existe en el cosmos. Algo tan básico para esta raza es tan complejo que ni siquiera alguien como Zamara, una preservadoras, puede entender. De hecho, los Xel'Naga fueron quienes crearon tanto a los protos como a los Zergs y les dieron su poder, pero la Supermente fue una entidad que rebasó todos los límites. Apenas acabará con los protos se encargaría que acabar con todo lo que existe. En esencia hablamos de una mente colmena que superó y absorbió a una gran parte de una raza tan poderosa donde uno solo directamente es algo que trasciende todo lo que es su creación, el universo y todo lo que contiene, lo que incluye planos más elevados de existencia como el Kala, y aún así, fue superado por la Reina de Espadas, algo que de hecho no es descabellado ya que se nos reveló más adelante que la Supermente creó a la Reina de Espadas con ese propósito, la única posibilidad de liberar a los Zergs de una fuerza que lo mantenía atado incluso a él. Muy poderosa, pero aún no terminamos, falta otro escalón de poder sobre una etapa antes mencionada, pero de la que no indagué antes, la Reina de Espadas primigenia. Kerrigan en busca de más poder para poder hacer mierda a Arcturus y reunificar al enjambre terminó llegando al mundo origen de los Zergs, Cerus, donde tendría la posibilidad de obtener mucho más poder, encontrando la fosa de evolución primigenia que le dio origen a los Zergs y a su esencia, algo que ayudaría a Kerrigan a trascender si sobrevivía al proceso. Cosa que obviamente terminó por conseguir entregándonos una escena sumamente chingona. Volviéndose mucho más poderosa que antes, una reina de espadas más poderosa que la original, algo recalcado varias veces, una nueva entidad que escapaba y superaba incluso las capacidades evolutivas de Abatur, quien fue el que diseñó a la reina original. Para que se hagan a la idea, a la reina de espadas se le podía catalogar en un nivel 12 de poder, mientras que la primigenia directamente no se le podía catalogar, teniendo un poder inconmensurable en comparación. Pero antes de todo ahora se preguntarán qué son los primigenios exactamente.
son los Zergs que lograron quedarse en el planeta sin haber sido atados a la supermente, los que prevalecieron y siguieron con su vida evolucionando y volviéndose más poderoso evolucionando, entre más matan, más poderosos se vuelven, teniendo a los líderes de manada, Zergs primigenios que gobiernan las Prumes de Ferus y que se han ido volviendo más poderosos con la asimilación de la esencia por milenios, donde si Kerrigan quería obtener el control de las manadas de Zerg primigenios tendría que matarlos a todos, algo que fue consiguiendo, donde después enfrentaría a Zurban, el Zergs primigenio más antiguo de todos, el cual ya veía a Kerrigan como una presa digna para su consumo y llevarlo a un nuevo nivel evolutivo, oponente al que Kerrigan igualmente terminaría derrotando y absorbiendo su poder. Creo que no hace falta decir que Kerrigan se volvió mucho más poderosa al tener dentro de sí el poder de 4 seres de su talla asimilados en ella. Yendo con otras cosas más importantes, ella puede matar a los híbridos, incluso pudiendo comerse de lleno sus golpes a matar en una gran cantidad. Junto con Artanis se encargaron de bajarse a varios híbridos en todo el templo de Ulnar, y no solo enfrentaban a híbridos, tenían que enfrentar también a los Terrans de la Fundación Moebius y a los Protos Taldarins. Estos seres, aún recibiendo un chingo de ayuda, no fueron capaces de bajarse a ninguno. Los híbridos son la combinación de artificial entre Protoss y Zergs, donde se usan los rasgos más poderosos de ambas razas, siendo de un poder tan masivo que básicamente era uno muy superior a la reina de espadas, y aquí quiero destacar algo, Kerrigan se veía cansada pero no por pelear con uno solo de estos seres, directamente ella estuvo peleando sola durante días, puede que hasta semanas luchando contra hordas de híbridos que infestaban el templo de Ulnar, los cuales de plano ganó, y aún en este estado, ella pudo partir en dos a otro híbrido, uno que estaba al nivel de Artanis, el jerarca de los Protoss en la actualidad. El poder de Artanis en este punto ya era tan grande que era incluso superior a Zeratul en batalla, como se mostró en misiones tempranas. Ser quien en este punto de la historia ya tenía suficiente poder como para hacerle one shot a otros híbridos. Mi golpe sombrío será tu final, abominación. Kerrigan pudo mantener un choque de poder contra Narub con su poder Xel'Naga, aunque este último tenía que potenciarse con múltiples templos. Cuando Stukov se encargaba él mismo de desactivar estos templos, su poder se iba reduciendo, y cuando perdió todo el apoyo de los templos, su poder no fue nada para Kerrigan en su nuevo estado. Incluso en un segundo encuentro el resultado no fue diferente, aun cuando este intentó usar el lado emocional, fue apaleado contra la reina primigenia. Narub, también conocido antes como Duran, era un ser especial con un poder tan grande que era más poderoso que la reina de espadas original. También hay que destacar que se nos dice que es relativamente más fuerte que Stukov con su infestación, mismo el cual se chingó a Narud en su forma real de Xel'Naga de un blast, de paso dándole una muerte sumamente merecida. Si la etapa anterior de Kerrigan ya tenía suficiente poder como para barrer el piso con personajes por encima de la escala multiversal, ahora dicho poder no representa nada en comparación con este nuevo estado primigenio, bastante impresionante, pero que aún así, no estamos lidiando con el pináculo de poder del personaje. En los momentos finales de Legacy of the Void, Kerrigan tendría que recibir la esencia Xel'Naga de Ouros para ponerle freno a Amon. El Xel'Naga caído no tiene una gran variedad de proezas en este estado al salir en el tramo final del juego, pero lo más importante que tiene es que ella puede matar fácilmente a varios opresores del vacío, seres cuya mera manifestación en el plano físico ya crea grietas en el vacío, siendo que para lograr esto se tiene que afectar a toda la estructura de la realidad, afectando a toda la fábrica del espacio y el tiempo. También es de destacar que podía comerse ataques de la lanza de Adun, una de las naves arca creadas en la época dorada del Imperio Protoss, tan poderosa y importante que vale más que 1000 naves nodrizas, la nave más poderosa del arsenal Protoss, capaz de deformar el espacio-tiempo. Batalla que se puede comparar a la nave nodriza, con su habilidad para distorsionar el tiempo y el espacio. Esta monstruosidad realmente es un arma sin igual. Su mero núcleo ya es capaz de crear un campo temporal que donde extiende el presente hasta el infinito. En sí, una sola de estas naves es capaz de controlar o romper toda la estructura de la realidad y del espacio-tiempo. Pero bueno, es hora de tocar algo, y es la misión original de Kerrigan para encarar a Amon. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es Amon exactamente? Pues verán, Amon en el pasado junto con otros seguidores Xel'Naga fueron los responsables de manipular tanto la evolución de los Protoss y los Zergs, yendo en contra de los designios de la raza de no interferir con las formas de vida del plano material. Fue Amon quien desde las sombras dirigió a la Supermente y a sus Zergs para acabar con los otros Xel'Naga, quienes descubrieron sus planes en la guerra, que si bien terminó con Amon muriendo en el plano físico, este renació de nuevo en el vacío y lo corrompió totalmente, volviéndose uno con este lugar y siendo capaz de controlar
controlarlo, donde algo tan simple como los latidos de su corazón dejan frágil a la estructura del universo, siendo capaz de hacer que el vacío asole a todo en el universo de StarCraft, cosa que solo lograría con manifestarse aquí después de erradicar a los Protoss y a los Zergs, y esto no era algo que se limitaría a un universo, sino a toda la creación visto desde la perspectiva de otras líneas de tiempo como las del cooperativo. Amon es tan poderoso que incluso Kerrigan con el poder de la reina primigenia no podía siquiera comprender su poder, algo que se demuestra viendo que tan solo su manifestación dentro del Kara ya era capaz de destruir la piedra Xel'Naga, el cual ostenta suficiente poder como para tener la capacidad de matar a la antes mencionada Kerrigan primigenia. Pero el mero hecho de que Amon tenga control total del plano del vacío implica un nivel mucho mayor, ya que este es el plano que le dio origen a toda la raza de los Xel'Naga, los primeros seres en existencia que preceden a la creación de los universos, y es que los Xel'Naga ya habían perpetuado la vida a lo largo de otros universos antes del principal de StarCraft, donde para acceder al vacío se necesita acceder mediante Ulnar, un plano entre diferentes universos que fue creado por los propios Xel'Naga para que sirviera como su hogar y por ende precedida por el mismo vacío, siendo el centro de la creación que le dio origen a todo. Ahora, ya vieron que tan solo un universo dentro de esta cosmología en esencia ya equivale a su propia estructura multiversal de líneas de tiempo ramificadas sumado a un plano de conciencia colectiva infinita por encima de estas, así que, ¿cuántos universos diferentes al de StarCraft existen? Pues cuando la propia Kerrigan ascendió como una diosa Xel'Naga obtuvimos la respuesta obteniendo una percepción por encima del espacio-tiempo donde fue capaz de ver que en el vacío todas las ramificaciones de su universo convergían en el vacío, y aquí Kerrigan obtuvo la compresión y vision de todo el infinito, viendo un número incontable de otros universos y como expliqué antes, esto implica que estos otros universos tienen una composición cosmológica similar al del universo de StarCraft que en esencia ya equivale a un multiverso. Infinity unravels before me. A new age will dawn. Amon shall meet his end. I can see countless universes. Siendo este el alcance que ostentaría la dimensión del vacío, siendo esto algo que Amon controla y puede acabar ya que el vacío se terminó convirtiendo en una mera extensión de su voluntad, lo cual también implicaría superar a los creadores de la piedra Xel'Naga, la cual tenía la capacidad de canalizar las energías de Ulnar, que era la energía de todas las dimensiones, siendo Ulnar un conducto para estas. Y Kerrigan al final de la historia sería capaz de acabar definitivamente con él creando una tremenda explosión que purgó al vacío de su influencia, y como se nos mostró, ella sobrevivió a esta misma explosión sin mucho problema, por lo que haciendo un repaso rápido, Amon es un dios oscuro que gracias al escalonamiento mostrado sería una entidad de un nivel megaversal sumamente poderosa, bastante por encima del poder estándar de esta categoría. Y este siendo un poder que Kerrigan en su estado Xel'Naga pudo superar, así que en sus mejores estados ostentaría un poder de nivel megaversal alto, siendo la conclusión final de su poder. Es capaz de reaccionar a una lluvia de proyectiles de fusiles Gauss, bailando en medio de todo ese desmadre, una sola de estas armas dispara proyectiles a velocidades hipersónicas. Puede pelear y acabar con otro fantasma mientras ambos se mueven a la velocidad del rayo. Kerrigan puede golpear a Raynor sin que éste reaccione. Siendo que tanto él como Tychus son tan rápidos como para reaccionar y seguirle el paso en pelea al cazarrecompensas Ezequiel Dawn. Escalar de Dawn es impresionante considerando que este podía ser tan rápido que para la reacción de un tipo como Rick Kidd este era menos que un borrón. Kidd es un usuario psiónico que le ostenta el factor X, la capacidad de ver todo en cámara lenta mientras él se mueve con normalidad. Algo que se extiende a la lluvia o a las balas que él mismo dispara. Incluso siendo capaz de hacerlo con destellos de luz. Y hay que destacar que Dawn es de los cazarrecompensas y asesinos más letales y efectivos que existen. Lo que debería hacer que escale de otros asesinos como Rosemary, quien puede pensar y realizar acciones en nanosegundos. Y Raynor aquí destaca más porque Tychus incluso potenciado con un CMC es incapaz de darle un golpe incluso si está a centímetros de su rostro, Raynor hasta puede desaparecer de su vista. Fantasmas randoms ya pueden reaccionar a una lluvia de disparos láseres y responder antes de que los golpeen. Siendo que tecnología básica Terran como un simple holograma ya emite luz de fotones. Lo más impresionante de Kerrigan es que cuando esta fue encerrada en la crisálida emitió un grito psiónico de ayuda el cual llegó al instante a donde estaba Raynor.
Y eso que en esos momentos ni siquiera estaban en el mismo sistema solar, si bien nunca se nos especifica qué tan lejos estaba Char, pero recorrer la distancia mínima entre sistemas ya implica superar la velocidad de la luz por cientos de millones de veces. Este también fue capaz de llegar al toque a donde Tasadar y su flota, quienes estaban de regreso a Aiyur, un planeta que se sitúa en el borde de la galaxia misma. Esto siendo aplicable a su velocidad, ya que los fantasmas canalizan su poder psiónico hacia su cuerpo físico para hacerse más fuerte, ostentando una velocidad masivamente FTL en su forma de humana psiónica. En cuanto a la Reina de Espadas, aparte de ser mucho más rápida que la versión humana, maneja Scaling con los Cealots, cuyos trajes de poder están potenciados con la energía psiónica de los cristales Kaidarin, como toda la tecnología Protoss. La energía básica que emiten estos cristales es tan masiva que un rayo random suyo ya puede llegar hasta las estrellas del cielo y llegar a una flota que está fuera del sector Coprulo, dándonos esta velocidad si usamos de referencia la estrella más lejana que tenemos registrada. Los Zergs, como todas las razas en este verso, usan el espacio warp para moverse a velocidades más rápidas que la luz, siendo el equivalente al hiperespacio de Star Wars para que entiendan mejor. Pero lo importante aquí es que los Zergs son seres vivos, a diferencia de las naves Terran y Protoss. Ellos deben tener los reflejos para poder reaccionar a este viaje FTL, para no chocar contra su destino o algo así apenas salen de este viaje. Más considerando que se nos da a entender que ellos pueden directamente irse del espacio warp a la superficie de un planeta, considerando que se nos afirma que ellos rara vez entran en la atmósfera. Lo cual es de hecho hasta ilógico, puesto que ya se ha visto que el viaje warp permite que te deformes directamente en la superficie. Para tomar de referencia, durante la campaña Terran de StarCraft 1, apenas que Regan y Mike activaron el emisor sí en las misiones de Antigua Prime, casi al instante los Zergs ya habían llegado, y eso que hablábamos de distancias de más de 25 años luz. Si decimos que fueron 30 años luz, hablamos de que los Zergs voladores recorrieron esto con el viaje warp en literalmente nada y reaccionaron a este para enfrentarse a la flota confederada que bloqueaba el planeta después de salir, dándonos esta velocidad bastante elevada. Los preservadores Protoss ayudan a definir el nivel definitivo que manejaría la velocidad de las tiers más alta, ya que como se nos demostró con Zamara, la mente de estos seres es capaz de procesar y canalizar a toda la existencia del tiempo, a una escala conceptual como se fue expuesto con anterioridad. Y después están las grandes preservadoras como Rohana y sus hermanas, quienes directamente son capaces de hacer esto con un plano superior de existencia a este concepto como lo sería Kala. Sumado a que sus energías pudieron llegar al propio plano del vacío, el lugar cuya existencia es anterior a toda la creación y sus universos. Esto sumado a escalonamiento con seres que superan al Kala, haría que Kerrigan en sus estados más fuerte maneje esto a mayores escalas, dándonos una velocidad inconmensurable como una conclusión a sus estados más top de poder. Durabilidad. Pese a todo, en su forma humana sigue siendo una persona que tiene sus necesidades básicas como comer o dormir. No se sabe si como Reina de Espadas también requiere de esto, pero se nos da a entender que solo necesita las necesidades básicas como una humana, así que es probable que no las requiera como Zerg en combate. Si bien esta se puede cansar como se mostró arriba, ella sola puede seguir peleando durante semanas sin descanso alguno, y bueno, como Xel'Naga ya ni siquiera le es obligatorio un cuerpo físico. Inteligencia. Los fantasmas en general son la élite de soldados Terran, tanto para las misiones encubierto, como para ser los asesinos más eficaces, pudiendo ser tan certeros que pueden hacer toda una masacre, chingarse los sistemas de defensa de su objetivo e irse sin dejar algún rastro, incluso pudiendo plantear todo para inculpar a otra persona que no tuvo nada que ver, encubriendo sus huellas. La propia Kerrigan era especialmente buena en esto, desde los 12 años siendo capaz de matar a su instructor cuando este tenía una pistola apuntando a su cabeza antes de que él apretara el gatillo, también siendo entrenados para servir como francotiradores, también puliéndose en el lado del cuerpo a cuerpo, al también ser entrenados en el uso de las artes marciales, también estando el hecho de que también buscan pulir sus capacidades psiónicas al máximo, y como pudieron ver a lo largo del Respect, Kerrigan en efecto es una gran combatiente que ha enfrentado de todo. En cuanto a su etapa de Reina de Espadas, tenemos cosas interesantes. Si bien ella en sus inicios demostró ser sumamente inteligente, usando la
lanzaderas para infiltrar Zergs a una flota Terran de una forma tan cautelosa que ni siquiera los radares de estas naves pudieran detectarlos y acabar rápidamente con las tripulaciones de estas mismas, así como tener una facilidad para pasar por el resto de defensas de estas, sumado a que tiene un buen conocimiento de tecnología Terran, conociendo mejor la tecnología CMC que Raynor, un veterano de la guerra de gremios que tiene una vasta experiencia con estos trajes, tenía una falencia muy notoria y era lo confiada y impulsiva que llega a ser, siendo alguien bastante fácil de provocar, lo cual la volvía una alguien predecible en varios momentos, este siendo uno de los motivos principales por el que los protos y Terrans pudieron sobrevivir en Char por tanto tiempo, burlando a la misma Kerrigan en más de una ocasión. Sumado a que sus dotes como líder eran bastante deplorables, siendo incapaz de restablecer el control de su colmena cuando su cerebrado pereció y esta se volvió errática, pese a que ella sea más poderosa que cualquier cerebrado. Pero Kerrigan durante Brood War fue la definición perfecta de aprender de los errores del pasado. Después de la derrota de la mente suprema, Kerrigan se las pudo ingeniar para empezar con una alianza con los protos, y donde se aprovecharía de esto al plantear un peligro en común con el regreso de la supermente, y aún con estas también decidió ayudar a los protos con la infestación de Shakuras para no solo ganarse su confianza, sino también para ir debilitando a los esbirros de la supermente, cosa que consiguió totalmente. También fue la responsable de infiltrar a Duran en las filas de la DUT para poder acabar con el disruptor psiónico, acabado con el almirante Stukov en ese entonces. Y pese a que esto fracasó y el DUT logró mantener el disruptor y tomar el control de la colmena principal de Char, esto apenas si fue un breve contratiempo contra Kerrigan, ya que esta ya tenía más planes detrás para quitárselo de encima, donde también se fue satisfecha sabiendo que sus artimañas llevaron a la muerte de Stukov, alguien quien consideraban más peligroso que Dugalle. Cosa que se demostró al poder sacar provecho de sus antiguos enemigos para poder quitarse el disruptor de encima al aprovecharse nuevamente de tener a un enemigo en común, siendo destacada en su nivel de persuasión por el mismísimo Arcturus Mengsk, alguien quien se destaca por ser un manipulador excelente capaz de arrastrar a otras personas a su propia burbuja de realidad donde la moldean a su gusto para después volver a las personas su herramienta para sus fines, al creer que tiene razón aún cuando se traten de atrocidades. Y eso que tanto Arcturus como Fénix y Raynor eran conscientes de que Kerrigan los iba a traicionar en algún momento y que solo los estaba utilizando. Pero aún así ni siquiera Arcturus, con el nivel de inteligencia que maneja, fue capaz de prever los movimientos de Kerrigan, tomándolo desprevenido aún siendo consciente de que la traición sucedería. Aquí el que terminó siendo la herramienta fue él. Después de esto, Kerrigan pondría en marcha sus planes para acabar con la nueva supermente, para esto secuestrando a la matriarca Rastagal para poder obligar a los templarios tétricos a ayudarla, y donde usaría a la propia palabra de Rastagal para convencerlos de ello. Todo para que al final resultara que la matriarca solo se había convertido en una marioneta de Kerrigan desde el episodio de Protos de Brood War, usándola a ella para que los templarios se encargará de ir diezmando a sus enemigos, y como dije, Kerrigan hizo todo esto incluso antes de que ella siquiera pusiera un pie en el mundo de Shakuras, y antes de que los protos de Ayur llegaran a este, y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Su inteligencia en el campo de batalla también es destacable, hablamos de alguien superior a las Brood Motors en este sentido. Aun cuando hablamos de Zergs con una capacidad estratégica compleja capaces de sacar una respuesta en diferentes escenarios y que más encima fueron evolucionando más mentalmente para poder ser seres más eficaces de lo que ya eran. Y aún con estas no se comparan en nada con Kerrigan siendo alguien más versátil. Cosa demostrada en el hecho de que en un día fue capaz de poner al general Horacio Campo Guerra contra las cuerdas fácilmente, cosa que ninguna Brood Motor había conseguido pese a su nivel estratégico, viendo recuperar su planeta como ya una causa perdida. No por nada Kerrigan a lo largo de toda la historia de Heart of Swarm fue la maestra de Zagara para ir mejorando, incluso cuando ésta estaba en procesos evolutivos para volverse más poderosa y inteligente. Su mente es capaz de procesar múltiples datos a la velocidad de la luz, siendo capaz de encargarse de múltiples frentes a lo largo de diferentes mundos dirigiendo a los Zergs, incluso siendo capaz de encargarse de cosas externas. De por sí los Zergs, incluso sin tener abiertamente un líder, no son algo de subestimar. Si ellos caen dos veces en el mismo truco es porque ellos quieren una estrategia que los puede retener por días, realmente no los estará frenando. Tú no experimentas con ellos en el campo de batalla, ellos experimentan con ellos mismos para volverse más fuertes y contrarrestar las movidas que antes los perjudicaban. Y en cuanto a su forma, Xel'Naga no demostró mucho, pero como pudieron ver, los Xel'Naga manejan conocimientos que escapan a la compresión protos, aun si son
seres que manejan una compresión total de conceptos universales, la mera existencia de creaciones como Ulnar desafía todo lo que esta raza conocía, siendo para ellos un lugar que según sus leyes simplemente no debería existir, lo cual es mucho cuando hablamos de la raza que produce en masa tecnología que juega con la estructura del universo como si fuera pan caliente y con una compresión a escala conceptual muy elevada. Por lo que en esencia, Kerrigan es una combatiente y guerrera de élite experta en el asesinato e infiltración en su forma humana, una manipuladora y estratega sumamente destacable con una vasta experiencia en batalla a gran escala que abarcan muchos mundos y como Xel'Naga iría a escalas que superan conocimientos cósmicos. Y bueno, su rango es relativo a su poder y en debilidades no tiene nada de resaltar. Como ya es costumbre con este análisis, empezamos con la Kerrigan Fantasma. El arma típica de un Ghost es el rifle C-10, arma que cumple el rol de francotirador. Armas que tiene una cadencia de fuego mayor a la de un rifle de francotirador normal ya que este tiene un sistema que reduce la fuerza de retroceso del arma. Un sistema de apuntado que se adapta al viento u gravedad del entorno. Tienen una capacidad llamada Lockdown la cual en términos de gameplay solo interrumpe el funcionamiento de las unidades mecánicas. Dentro del lore se nos explica que estos funcionan como explosiones EMP. La tecnología de pulso electromagnéticos permite agotar la energía del objetivo, de escudos y demás cosas. Y es que verán, los pulsos electromagnéticos de los Terran funcionan diferentes a los de la vida real, lo que hacen es absorber la energía del objetivo, algo que afecta incluso los escudos protos. Los cuales están hechas de energía psiónica. La cual de forma simple son literalmente pensamientos. El traje de entorno hostil aparte de mejorar sus aspectos físicos con el poder psiónico, también mejorar su visión y darle una puntería más certera sin importar el entorno a la vez que es automático. También dándole la capacidad de volverla totalmente invisible. Y los fantasmas en general tienen la capacidad de hacer ataques nucleares. Yendo con sus poderes, el más básico que tiene cualquier Ghost es la telepatía, la capacidad de leer pensamientos, capacidad que usan normalmente para comunicarse entre ellos y bueno, considerando que Kerrigan fue confirmada como la Terran psiónica más poderosa, debe escalar de las habilidades que demostraron otros Terran psiónicos, pero yendo de paso en paso. Su capacidad más básica es la telequinesis, habilidad que desde que era niña ya podía hacer explotar cabezas, así como poder emitir electricidad. Siendo ya una adulta puede controlar mejor esto para reventar objetos a la distancia. Niños psiónicos ya pueden canalizar este poder para reventar directamente el cerebro de su oponente. Hacerlos explotar desde dentro. O frenar múltiples proyectiles en pleno desplazamiento. Capacidades tecnopáticas que le permiten comunicarse y controlar la tecnología. Poder adquirir una forma astral. O capacidades piroquinéticas, capaces de incinerar a un ser humano por completo. Capacidades Mindfug. Capacidad de crear escudos psiónicos. Detección de seres, incluso si son seres camuflados. O control mental. O absorción de energía vital que de paso le permite restaurar energía perdida. También estando el hecho de que los Terran psiónicos tienen la capacidad de anular la resocialización. Un lavado de cerebro. El cual se compone de diferentes capas de recuerdos falsos que ocultan las memorias originales de la psique del afectado. Y se nos deja en claro que para afectar la resocialización implica afectar la realidad del plano mental del afectado. También destacando una alta resistencia al dolor, pudiendo aguantar torturas que se extienden hasta las células. Esto siendo referente a la Kerrigan Fantasma, la Reina de Espadas ostenta un arsenal mucho más variado, pero antes de eso quiero indagar en dos cosas en específico. La pureza de forma de los protos. Y la pureza de esencia de los Zergs. Explicando esto, como se dijo antes, los Xel'Naga son seres que preceden a la creación, después estos solo esperan a que alguien llegue a Ulnar después de cumplir su tarea y deshacerse de su avatar físico. Esto lo hacen con el objetivo de que se perpetúe el ciclo infinito, donde se da el nacimiento de dos razas que encarnan lo que lo componen, la pureza de esencia, una raza con la capacidad de grandes cambios y la pureza de forma, que es el verdadero nombre del poder psiónico de este verso, siendo esto algo de los protos y los Zergs. Cuando aparezca alguien quien sea poseedor de esta dualidad en una sola, siendo representado como un yin y yang, este se convertirá en un Xel'Naga luego de que los más ancianos traspasen su esencia. Como lo definió la misma supermente desde StarCraft 1, estas son las dos caras opuestas del todo superior, dos caras que son representadas tanto en los protos como en los Zergs.
Tanto la pureza de forma como la de esencia son las mitades de un todo, los aspectos existenciales de los mismos Xel'Naga, los seres cuyo nacimiento le dio forma al cosmos, todas sus leyes, de cosas como la vida y la muerte, siendo en esencia un concepto viviente. Dicho de otra forma, tanto el poder psiónico que caracteriza a los protos así como el poder evolutivo que caracteriza a los Zerg son en esencia conceptos duales de un todo mayor que precede a la creación misma y que componen la existencia de un Xel'Naga. Esto yendo más allá porque como se dijo, ellos son anteriores a todo lo que existe, siendo que de hecho, fueron ellos los que le dieron origen a la supermente, la encarnación de toda la mente colmena Zerg, el cual existe como un inconsciente colectivo el cual esta misma entidad y sus cerebrados podían controlar, así que ya se harán a la idea de que tampoco lidiamos con una dualidad común. Y adivinen quién tiene las dos. Kerrigan es la portadora que tiene tanto la pureza de esencia debido a la infestación del Zerg como de la pureza de forma que ya venía de su naturaleza de Terran, una de las razas que también llegó a ser bendecida con este poder psiónico. También es de destacar que los poderes psiónicos Zerg son en esencia el mismo que el de los templarios tétricos, el vacío. Los templarios tétricos están entrenados en dominar las energías en bruto del vacío y evitar que estos sean consumidos por este. Y como se mostró, ellos no tienen problemas en interactuar con entidades hechas de esto mismo. Y como se dijo ya, el vacío fue el responsable de darle origen a los primeros Xel'Naga de la existencia, ergo, equivalente a ser el responsable de darle origen a una existencia conceptual dual y siendo anterior a esta misma, también siendo la responsable de hacer que todas las ramificaciones del espacio-tiempo de un universo terminen con la misma conclusión. Por lo que con esto, ya se harán una idea del nivel que escalan los AX de este personaje y tiene no solo una gran variedad de poderes por sí sola, sino también los que se les puede ir atribuyendo por Scaling. Empezando con lo básico, Kerrigan ahora es capaz de volverse invisible sin necesidad del traje de entorno hostil de los fantasma. Sus capacidades de detección mejoraron para poder sentir a los templarios tétricos, cuyos poderes de camuflaje derivan del vacío, pudiendo doblar la luz misma para volverse invisibles permanente. Sus capacidades Mindfug se elevan a niveles mucho mayores, pudiendo acabar con todos los marines Terrans que obstruían su camino de un ataque. Y eso que hablábamos de 1 millón de estos soldados. Su electroquinesis ahora tiene un rango muy superior y verse más destructiva. Su manipulación de la tecnología es mucho más rápida, pudiendo reprogramar instantáneamente tecnología Terran sin que nadie se diera cuenta. Y eso que aquí hablamos de tecnología del protectorado de Umoja, quienes son con diferencia los humanos más avanzados del sector coprulo. Su telequinesis también tiene demostraciones mucho más potente, como poder aplicar tela de Darth Vader. O incluso demostrar ser capaz de retener fácilmente a alguien de la talla de Zeratul. Kerrigan tiene la capacidad de invocar tormentas psiónicas como los protos, pero más potente. Las energías metafísicas son capaces de joderse la estructura atómica del oponente. Estas interactúan no solo a nivel atómico, sino con literalmente cualquiera partículas fundamentales del universo. Un ataque que también es capaz de desgarrar la mente del oponente. También tienen la capacidad de crear ilusiones. Y como pudieron haber leído un poco más arriba, ellos tienen la capacidad de drenar la energía de su oponente e infligirle un daño equivalente a esta, lo cual en la mayoría de casos es sinónimo de instakill. Y hablando de instakill, la misma Kerrigan es capaz de efectuar esto mismo, de paso pudiendo controlar la gravedad. Tiene varios medios para infligir parálisis y daño al mismo tiempo. Tiene varios ataques que canalizan su poder psiónico de diferentes maneras para generar gran daño y a más enemigos. Sumado a varios medios para reponer rápidamente su poder. Es capaz también de mejorar los poderes psiónicos de sus aliados como el de los Overlords, Zergs que ostentan esta naturaleza. También siendo capaz de mejorar a otros Zergs en batalla haciéndolos más rápidos y duraderos. Tiene la capacidad de hacer que estos mismos reencarnen. Puede invocar múltiples Zergs de la nada incluido el Leviatán. Capacidad de curación instantánea. Algo que hay que destacar de esta es que Zeratul usa su Arcblade para cortar una de las alas de Kerrigan y ella apenas se percató de eso. La cual, como es de recordar, era capaz de evitar la reencarnación de los cerebrados, de que se reconstruyeran por completo, aun si es por parte de ataques de los protos de Ayur. Lo cual implica más que simplemente acabar con su cuerpo físico, Zeratul directamente destruyó el alma cuando lo atacó. Y esto es algo que Kerrigan se pasó por los ovarios, pudiendo reconstruir su ala pérdida en meros segundos, aun cuando seres del vacío con resurrección no podían. Y dicho esto, Kerrigan por obviedad debería escalar de los poderes Soul Food que irían desde la destrucción hasta la absorción como la que tienen Taldarims como Alarak.
Kerrigan aquí demuestra infectar a su oponente con una forma de vida Zerg, algo que se refleja en sus habilidades, siendo una forma de vida creada de cero por Kerrigan. Origen del parásito desconocido. Lo creé yo, Abathur. No eres el único que sabe diseñar secuencias. Cosa que respalda por otras habilidades similares, donde también quiero destacar que esa escena también demuestra que es capaz de anular habilidades por mera voluntad. Tus amigos de la nave te perciben. Saben que te han dejado atrás. Pero no te pueden invocar hasta la nave, porque yo se lo impido. Aparte de tener la capacidad de mejorar sus stats, puede reducir masivamente los stats del oponente, y debe escalar de la cena vil de las cucarachas. Cepa vil. Saliva ácida cubre enemigos. Ralentiza movimiento y ataque. La cual afecta incluso a los arcontes. Los cuales son en esencia un ente incorpóreo, almas, una existencia trascendental hecha de energía psiónica. Debe escalar de las habilidades del Defiler, de negar / manipular el daño y de poder manipular la vida del oponente. Debe escalar de poderes de los templarios tétricos como lo serían la teletransportación, la potenciación de sus escudos psiónicos y capacidad de anular los poderes y movimientos de tu adversario. También debería escalar a las habilidades del Arconte Oscuro, otro ser de energía psiónica, pero esta vez del vacío que encarna la ira. También debería ser capaz de manipular el vacío para poder cortar las conexiones que existen entre un individuo y otros planos de existencia, como lo sería Kala, un plano espiritual y de emociones. Tendría la capacidad de crear vórtices que absorben todo lo que entra en ellos y agujeros negros. De seres capaces de manipular cristales y energías que mantenían selladas a seres como lo fue la voz en la oscuridad. Evidentemente escalaría de la manipulación del espacio-tiempo y de la realidad. La capacidad más característica de los Zergs es la absorción de esencia. Cuando los Zergs derrotan a un oponente, asimilan su esencia como fue mostrado antes. Y es que este es uno de los medios de evolución Zerg, ellos pueden matar a una especie en especial para obtener sus capacidades casi instantáneamente. Y sí, dije uno de los medios de evolución, los Zergs no ocupan necesariamente el consumir a otros seres, ellos también se aprovechan de la selección natural para adaptarse a entornos. Esto se resume en que pueden desarrollar inmunidades como por ejemplo, cuando mataron a un Ursadón, todos los Zergs desarrollaron una inmunidad a los vientos helados de un planeta que te congelan al toque. O que pueden aguantar entornos más extremos como planetas ígneos, capaces de quemar vivo a un ser humano y que causan cataclismos tectónicos. Ahora, ¿qué tan letal es la adaptación Zerg? Pues tenemos un par de demostraciones. La primera fue cuando los protos intentaron usar su tecnología para intentar borrar la biomateria Zerg mediante una infección. ¿Cuál fue el resultado? La biomateria no solo se inmunizó, evolucionó a un depredador psiónico capaz de infestar a los protos, desactivar sus poderes y cortar su conexión con el Kala, siendo esta una mutación adaptativa en respuesta a ese intento de erradicación. Y aquí hablamos del puto piso Zerg, así que ya se podrían hacer una idea de lo que pasaría si intentas hacerlo con organismos Zergs más avanzados. Y el siguiente sería algo más simple, los Terrans en el pasado crearon un disruptor psiónico que jodía la mente colmena Zerg. Para que en StarCraft 2 esta tecnología ya no era capaz de hacer eso, ahora solo podía volverlos un poquito más lentos, sirviendo ahora únicamente como una defensa estática contra ellos y como se mostró con anterioridad, hablamos de un inconsciente colectivo. Y ya que mencioné esto, Kerrigan tiene total control sobre la mente colmena Zerg incluso desde sus inicios como reina de espadas. Otros personajes como Zeratul y los templarios tétricos demostraron poder afectar esta misma ya que eran capaces de afectar y paralizar a la misma supermente, quien como se mostró antes es la encarnación de esta mente colmena y hablamos de la misma que ya tenía absorbidos a varios Xel'Nagas. Y yendo a casos más potentes, Tassadar fue capaz de borrar de la existencia a esta por completo en el final de la campaña Protoss. Y ya que mencioné la infestación, este es un virus que infecta desde seres vivos hasta tecnología, volviendo los organismos Zergs bajo total control del enjambre. Algo que se extiende a entidades de tal nivel como los Xel'Naga, siendo esta una posible explicación de cómo fue que los Zergs pudieron vencerlos en el pasado para hacer que la supermente los absorbiera. También tenemos capacidades sellados capaces de encerrar seres como los arcontes por parte de preservadores como Zamarra. Y capacidades de reencarnación por parte de Zergs viniendo de Torrasque. Como de protos como algunos templarios tétricos.
En cuanto a su forma, Xel'Naga no tiene mucho que destacar, ahora se le podría atribuir una fisiología metafísica, incorpórea, conceptual y inexistente al ya ser una Xel'Naga hecha y derecha, también la capacidad de crearse avatares para poder ir al plano físico, de ahí en fuera solo tendría los mismos Axe pero muchísimo más potente. Así que con todo esto dicho, vayamos a la ficha de resumen. Reconozco a mi verdadero enemigo. Me espera en el vacío. Y controla poderes que no puedo imaginar. Voy a enfrentarme a él tras renunciar a todo. Mi humanidad. Mi identidad. El hombre al que amo. Pero no me enfrentaré a mi enemigo sola. Yo soy el enjambre. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, por mi parte yo me despido hasta un próximo video.